Puntos y enfoques, actualidad informativa en perspectiva. En este bloque vamos a conversar de otros temas de la actualidad noticiosa de hoy. El gobierno anunció que no renovará los contratos de cemento asfáltico AC30. Eso fue lo que se anunció como rueda de prensa de la consultoría jurídica y la dirección de compras y contrataciones. Se esperaba que allí se hablara del tema de Kimberly, que dicho sea de paso, ya le suspendieron su registro de proveedor del Estado, por una parte, y por otra parte ella informa que su padre ha salido de manera satisfactoria de una cuarta intervención quirúrgica de corazón. O sea que lo de ayer, el incidente, él es un paciente delicado, parece, pero es recurrente ya en los padecimientos del corazón. Quizás los temas alrededor de su hija le precipitaron esto, pero ya sabemos que tiene antecedentes de 3 operaciones antes de esta que fue la cuarta. Y está ese tema y también los temas alrededor del Barrilito y Farideh Raful en el Congreso Nacional. De manera que ahí tenemos temas para ahora comentar, sobre todo lo que tiene que ver con los hechos que pueden ser señalados como de corrupción o las sospechas actuales y pasados, y la expectativa y vigilancia ciudadana y las redes sociales de que están bombardeando y están realmente demandando acciones tangibles de las autoridades, que se vean resultados, salir de la denuncia y pasar a la acción de gobierno, Sí, a pero las políticas públicas. Carlos, el clima sobre el tema de la corrupción y la institucionalidad, eh, a medida que se complica más, es decir, tanto con los casos del pasado como con estos casos nuevos que se están dando con este mismo gobierno que está tratando de montar una Sí, sí, estrategia sí, de sí. combate a la corrupción, esa complejidad hace necesario que el gobierno actúe o crea un clima, una condición para que las autoridades judiciales del Ministerio Público y de la propia justicia actúen con la mayor prudencia, comedimiento y destreza jurídica, de tal manera que si hay que establecer, si hay que someter expedientes por corrupción, se hagan de tal manera que sean inexpugnables, que no sean rebatibles en justicia y que merezcan las sanciones del lugar. Porque si se quedan en el plano del relajo de la denuncia, ligera, superficial y morbosa, eso va en favor del sistema y la cultura de la corrupción y de los afectados de imputaciones de corrupción. De modo que mientras más presión hay, debe actuarse con la mayor precisión, seriedad profesional y contundencia objetiva para que no haya lugar a pataleo. Definitivamente, eso es un aspecto fundamental. El gobierno debe saber maniobrar la presión social, que es fruto de un clima de impunidad, la falta de desconfianza que tiene gran parte de la sociedad dominicana. El gobierno tiene, por un lado, que convencer a esa sociedad, darle garantías de que va a llevar a cabo la anunciada lucha contra la corrupción, y por otro, que ese proceso se dé de manera diáfana y cumpliendo todos los parámetros y preceptos legales que conllevan tiempo. Una investigación sobre un hecho de corrupción lleva tiempo, porque quien comete un acto de corrupción no es un sujeto a la vela, no es un disco, lo es preparado, es planificado, es con entrenamiento, entonces tiene una estructura Con para hacer. entrenamiento jurídico para no caer Claro, en errores. para protegerse, porque de antemano sabe que está cometiendo una acción ilegal y trata de protegerse. Son estructuras mafiosas, el presidente Claro, lo dijo. Un claro. partido que es una corporación para, para la Entonces, corrupción y la impunidad.
Entonces, el tema del hormigón asfáltico, que se ha anunciado hoy que se van, para citar un ejemplo, desde el 2005, según lo que expresó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, esos contratos estaban haciéndose violando la ley, porque se asignaban grado a grado, se asignaban de manera irregular. Imagínense entonces cuántos miles y miles de millones de pesos en 15 años se otorgaron por esa vía de hormigón asfáltico. Si solo el año pasado, con el escándalo que hubo, se habla de 11.500 millones, pero en un periodo de 6, 7 meses solamente. Aquí estamos hablando de que es durante 15 años. El negocio de la C30 es uno de los más lucrativos y donde mayores niveles de corrupción ha habido en la República Dominicana. Y hay un grupo selecto y pequeño que una especie de oligopolio, es un oligopolio que casi opera como un monopolio en eso de la importación de el AC30. Vamos a ver qué hará el gobierno. Y también en torno a los combustibles. Esos son los mismos mecanismos. dos mafias que son dos o tres empresarios que controlan la importación del AC30 y entonces también otro grupo que son a los que se le dan los contratos de asfalto y ahí se cometen todo tipo de tropelías. Eso les sobra a esas empresas, les sobra asfalto que después lo venden y se lo cargan lo cobran al 2 veces, lo cobran 2 veces. Lo cobran al Estado, le dan menos cantidad de capa asfáltica en el proceso y lo que le queda que ya le va a pagar el Estado lo venden a residenciales privados, a contratistas. Increíble lo que se hace en ese negocio del hormigón asfáltico. Ahora, como ha señalado Carlos, hay que ver, el gobierno ha dicho que se va a hacer de forma transparente, cumpliendo con la ley de compra y contrataciones. ¿A quiénes se le va a asignar entonces en lo adelante el tema de la importación del AC30 y la comercialización y suplir al Estado el hormigón asfáltico para para las calles, avenidas, carreteras, que el asfalto es un producto fundamental para los gobiernos, es un producto electoral clave. Político. Bueno, quien habló esta tarde en la rueda de prensa fue el viceministro de Supervisión y Fiscalización de Obras Públicas, de nombre Roberto Herrera, y con respecto al futuro para la adquisición de el asfalto, dijo el funcionario que de ahora en adelante y para fomentar que las nuevas contrataciones se realicen mediante procesos libres, competitivos y abiertos a todos los proveedores interesados y que por esto se van a realizar mediante licitaciones. Es decir, que se va a eliminar el grado a grado, es lo que acaba de decir. Y además están diciendo que no van a renovar los contratos para adquirir el hormigón asfáltico o el cemento asfáltico AC30 de decenas de empresas que suplían al organismo. Pero en esos tratos hay muchísimas irregularidades y esto indica además hay muchísimas mafias y hay unos bolsones de mafias típicas de la era del PLD. Estamos hablando del asfalto, eso es un mundo aparte, pero hay otro tema de las importaciones. No hablemos del ajo, cuidado, hablamos del ajo, eso es otro capítulo. No hablemos de suplir grasa, combustible y demás a todo lo que tiene que ver con onza y transportación, etcétera, y por ahí hay muertos. O sea, hay una serie de cuestiones que son claramente identificadas. Y los suplidores suplidores médicos también. El tema eléctrico es otra mafia grandísima. Lo que tiene que ver con los combustibles. Nótese el surgimiento de cuántas empresas y marcas y el pleito de Anadegas, porque las acciones eran para hacer desaparecer Anadegas, porque hay una nueva casta
de gobierno que incluya militares o exmilitares que están involucrados en eso. O sea, es una situación Claro que compleja, sí, Castillo, ¿eh? O sea, es un modus operandi. O sea, el presidente Abinader va a ser recordado por esa afirmación frontal, histórica, directa, gravísima de la corporación partidista para la bueno, corrupción y la impunidad, y no le han ya podido responder por eso, y además decir que no tienen autoridad moral para responder. Y lo de la Cámara de Cuentos, que también no hay hay un, una ante- auditoría. hay un antecedente, Carlos, que marca un cierto camino para Luis Abinader, que es la actitud que asumió Hipólito Mejía con el problema de los quiebras de los bancos y el sometimiento a la justicia Sí, de los banqueros que bueno, el la desafío cúpula personal. financiera y social del país fue encarcelada. Sí, ¿no? Y se Entonces, estremeció y le tomaron miedo a Hipólito Mejía y por eso hicieron todo lo Perdió, posible para que no pudiera seguir en el poder. perdió. Ese fue su sí, pecado capital. Dentro de claro, todas las eso, locuras que eso, le pueden atribuir a Hipólito Mejía, la razón de su derrota fue que conspiró, entre comillas y en términos reales, contra el poder hegemónico, fáctico, empresarial, siempre inmune e impune ante las barbaridades que cometía. Ese es el gran pecado de Hipólito. Hipólito fue derrotado por el sistema. exactamente. Y ese sistema apoyó a Leonel Fernández. Y ese sistema está Con el ahora dólar. mismo realimentado y bien establecido a través de esta red de mafias que han venido operando en torno al Estado, aprovechando las conexiones con diferentes sectores del Estado. Sí, porque hay una alianza político-empresarial, Esa y es otra, empresarial y esa es política. otra, una especie de alianza subterránea público-privada. Sí, 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 sí. sí. Esa es la Esa no es más la que se real. está, esa Esa es no es la la que se está alianza mencionando real. ahora. Ahora se está hablando de la alianza, pero hace años que operan unas subterráneas, alianzas público-privadas, Sí, mafiosas, en varios sectores. Castillo ha planteado aquí hace mucho que solamente falta que se privatizara la presidencia de la República. Y no se sí. sabe si está privatizada y la están pagando a plazos. Desde los tiempos de Ramón Bueno, Báez Figueroa, en gran medida, todo lo que ha que nada pasado más es, faltaba eso. es parte ¿Eh? del proceso de privatización con la que se privatizó la presidencia de la República y la función pública Sí, en general, general. Esos son los neoliberales al extremo, al de extremo. disminuir la Una intervención visión estatal extremista del al neoliberalismo. extremo. Y ese peligro está latente ahora en el discurso Muy, del presidente. muy. Ojo, La ese es un venta, tema, ese es un que lo tema. mencionó el equipo Ese, técnico sí, del PLD esta mañana, de la venta sí, ese. de bienes De activos. públicos, ¿Cuáles de son? activos del ¿Cuáles Estado. son los bienes públicos? Y cuando se habla del sector energético, que no me vengan a mencionar Punta Catalina, si es tan ¿En qué rentable. condiciones lo van a vender? Eh, Eso es o sea delicado. que Vamos a decir estamos que ante las una generadoras todas situación. son rentables, muy rentables. Y Adiós, la pero gran claro, parte son de las los negocios generadoras, que tienen. las generadoras son público-privadas. Las Sí, pero hidroeléctricas son, son más privadas que públicas. Eso El fue, el Estado control lo lo tiene la empresa engañan, privada. al Estado lo engañan ahí en esa alianza. bueno, lo han, Recuérdense lo que dijo José Izquierdo cuando era director de de Fompen. no de Fomper, del Fondo Patrimonial de las Empresas, que le costó el puesto a él eso, Claro que sí. revelar el engaño de las La, mafias del la, sector la eléctrico, estafa, la la estafa. estafa al Estado. Y esas mafias Con ahora millones de dólares están ahí tienen personajes enquistados en el poder actual, adentro, adentro, a muy muy alto adentro. nivel, muy adentro, lo tienen ahora también. O O sea, sea hay que que hay que estar tener vigilante, cuidado, hay que estar vigilante. hay que tener mucho cuidado y este gobierno tiene una tendencia a la privatización, una vocación empresarial terrible, al extremo de que dejaron fuera a todos los compañeritos del PRM, de la base, los que buscaban empleo, y los que le dejaron fueron chilatas ya, fueron las rabizas, dirían, en un mercado de víveres. Hay una tecnocracia privatizada o privada establecida en el gobierno.
Lo que falta ahora es que esa tecnocracia defina el modelo de relación que va a sostener con el sector privado en general. Y ese sector privado tiene una cúpula empresarial que es la privilegiada en todos los gobiernos, pero tiene una base de empresarios de clase media, anónimo, sin mucha fuerza orgánica, pero que deberían ser la base de sustentación de una ideología democrática, institucionalista y democrática. Pero eso está por definir el gobierno. Ojalá, Castillo, que te escuchen. Y eso tiene que definirse gratuita. Para que mejore la comunicación. Porque ay, déjalo ahí. Ya, le di el golpe, ese es el talón de Aquiles actual de la gestión de Luis Abinader, la comunicación, un gobierno con graves fallas de comunicación. Vamos a dejarlo, ese será un tema para análisis posterior. Terminamos Puntos y Enfoques con la gratitud a ustedes. En nombre de Alejandro Esteban Contreras, Emmanuel Castillo Sánchez y Carlos Manuel Estrella. Les invitamos a que mañana vuelvan a encontrarse con nosotros para renovar el compromiso de ejercer periodismo con responsabilidad. Buenas noches.